Paz del Señor, saludo también a los que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Hay algunos hermanos que han viajado, que han aprovechado el fin de semana y he estado viendo que están conectados ahí viéndolos, así que sonríe porque lo están viendo de diferentes partes del país. Amén, amén, así sea. Quisiera aconsejarle, antes de empezar a predicar hoy, que usted pudiera tomar nota de este mensaje. Entiendo que no hay tiempo para predicar todo lo que entiendo de parte del Señor que hay que expresar en esta noche. Pero si usted toma nota, usted luego tiene la oportunidad de repasarlo y pedirle al Espíritu Santo que le siga hablando, que le dé claridad en lo que no entienda, y así crecer en el Señor, crecer espiritualmente, ¿no? El apóstol el autor de Hebreos, en una ocasión tenía que hablarle a una congregación y dijo, no están listos, no están listos, yo quisiera hablar otros temas con ustedes, pero todavía hay una niñez espiritual en ustedes. Pero yo creo que esta congregación estamos listos para recibir un alimento más sólido. Pero claro, a veces es difícil explicar en palabras naturales algunas realidades espirituales. Por eso es que siempre le pedimos que no se distraiga, que evite de ir tantas veces al baño, que no esté pendiente si alguien se levanta o no, sino que usted pueda atender lo que el Espíritu Santo le habla en esta noche. Y también oro a Dios para que Él me dé esa facilidad para explicarlo, para que su corazón pueda entenderlo, y que juntos como congregación podamos crecer en el Señor y ser entendidos en lo que el Señor habla a su iglesia en ese tiempo. Amén. Así que yo le invito a que usted tome nota en el celular, en un papel, lo que ha traído, pero que no permita que esa semilla que va a ser dada hoy vengan las aves del cielo y se la arranquen, sino aférrese a esta palabra, porque entiendo que en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. En cualquier momento el Señor viene a buscar a su iglesia. Y lo que hoy entiendo de parte del Señor de transmitirles, usted tiene que tenerlo en claridad en su mente. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora tu gracia, tu unción para poder predicar tu palabra, Señor. Oro por cada hermano que escuche este mensaje en este día o en las horas siguientes o en los días siguientes, para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que caigan velos, Señor, y podamos entender el mundo espiritual donde tú nos has sumergido, Señor, pero con la claridad con que tú enseñaste, Señor, con la claridad con que tú predicaste, Señor, porque no tiene sentido poder escuchar algo y no poder entenderlo. Por eso acudimos al Espíritu Santo para poder entender, para poder discernir y luego poner por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En estos días que celebramos la Pascua, siempre me acuerdo en la escuela bíblica dábamos clases alusivas a este tiempo, explicábamos lo que era la Pascua, explicábamos lo que significaba la sangre en el dintel y todo lo que era, dice la Biblia, figura y sombra de lo que vendría a ser luego Jesucristo aquí en la tierra. Y precisamente en la celebración de la Pascua es donde Jesús estaba con sus discípulos y el Señor instituye la cena del Señor. Ahí en el mismo preciso momento donde ellos estaban celebrando la Pascua judía, el Señor instituye la cena. Y le dice el Señor, a partir de ahora, cada vez que se junten, van a tomar el pan y tomar el vino y lo van a hacer en memoria de mí. Y a partir de ahí comienza un abanico de cosas que se establecen en el mundo espiritual y que usted y yo debemos conocerlas,
debemos manejarlas así para entender todo lo que sucedió en la cruz. En Pascua también recordamos la obra de la cruz, la muerte del Señor, la pasión, su resurrección, su ascensión. Pero lo que a mí el Espíritu Santo me venía hablando de que la iglesia tiene que entender de todos los beneficios que tenemos a partir de la resurrección de nuestro Señor. Por eso el título de esta prédica le he puesto Patrimonio Espiritual. Y cuando hablo de patrimonio en lo natural, dice el diccionario secular que patrimonio es un conjunto de bienes que una persona posee, ya sea porque lo ha gestado, lo ha trabajado, o también lo puede haber heredado. Son cosas que forman un patrimonio material. Pero hoy yo quiero hablarte de algo superior, de algo eterno, que es un patrimonio espiritual que usted y yo, como hijos de Dios, hemos heredado. En el transcurrir de la vida, usted y yo vamos acumulando bienes, cosas que nos hacen falta para vivir. Algunas otras que tanto no nos hacen tanto falta, pero las guardamos lo mismo por las dudas. Y te puedo hablar de alguna herramienta, te puedo hablar de una casa, de un auto, de ropa, cuántas cosas que a veces vamos acumulando, no son necesarias, pero curiosamente, algunas de esas cosas pasan a tomar una dimensión más importante en nuestras vidas. Y ahí es donde debemos tener cuidado, de no aferrarnos a esas cosas o no darle la importancia a estas cosas por sobre lo que realmente es verdadero y necesario para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces nos pasamos la vida acumulando cosas y postergamos otras, porque tenemos un solo tiempo para vivir. Y a veces nos pasamos acumulando cosas y nos olvidamos de vivir las cosas importantes de la vida, que muchas veces cuando las perdemos, ahí recién las valoramos. Pero mientras estaban al lado nuestro no le llevamos el apunte, a veces tarde. Alguna de esas cosas puede ser la juventud, la salud, algún pariente. ¿Cuántas veces el hombre, el ser humano, gasta su tiempo en demasía en cosas que quiere acumular? Hay una parábola que el Señor les habla a los seguidores, que está en el libro de Lucas, capítulo 12, vamos a leer del verso 16 al 20. Lo vamos a leer en la versión NTV. Y dice así: también les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, y decía para sí mismo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Verso 18. Y él mismo se contestaba y decía esto, programaba su vida. Dice: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes has guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo a este hombre que pensaba para sí mismo, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta semana y la semana anterior, muchos conocidos y hermanos en el Señor han partido de la presencia del Señor. Y se cumple lo que dice la palabra en el libro de Job: desnudo vine, desnudo me voy.
Nadie puede llevarse de lo que ha acumulado aquí en la tierra. Por eso que el Señor sabiamente en su palabra nos advierte, nos enseña cómo debemos vivir aquí en la tierra. El rey Salomón, un hombre sabio y uno de los hombres más ricos que Dios hizo rico aquí en la tierra, al final de sus días, él concluye sus pensamientos de vida y dice que en la vida todo es vanidad de vanidad. Y al final del libro de Eclesiastés, usted puede leer este rey que dice, el final de todo discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo en la vida del hombre. Un rey que lo había tenido todo, un rey que era mucho más sabio que usted y yo, y él concluye al final de su vida diciendo, esto es el final de todo discurso. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, es lo absoluto en la vida del hombre. Por eso es que usted y yo, iglesia, necesitamos la luz del Evangelio para saber vivir, para saber apreciar la vida, para saber qué hacer y qué no hacer, a qué dedicarle tiempo y a qué no, porque la vida es muy corta, el tiempo pasa rápido. Pero ¿cómo venimos? Hablo como evangélicos, ¿no? Como iglesia. Venimos como con una estructura de años de considerar la bendición de Dios y poder medirla dentro de lo material. Es más, por años hemos predicado y haciendo mucha énfasis en esto, en lo material, en la bendición de Dios manifestada en lo que tenemos. Es más, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, el Señor le dice, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será tu canasta, bendito será tu entrar, bendito será tu salir. Jehová te enviará su bendición, dice, y te hará sobreabundar en bienes. Jehová enviará tu bendición sobre tus graneros. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Y está bien. Y es bíblico. Y Dios lo hace. Pero no tenemos que pasarnos de mambo, como dijeron los chicos hoy, y aferrarnos y ver solo a Dios dentro de lo material. Porque si no, ¿qué podemos pensar de Daniel, por ejemplo, en Babilonia? De José, en la cárcel, del mismo apóstol Pablo. Si pudiéramos medir la bendición por lo que Dios te da o Dios no te da, ¿cómo tomaríamos entonces estas historias bíblicas? El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme en la abundancia como en la escasez. Entonces, si seguimos midiendo como pensamos antes, podríamos decir, entonces el Señor lo bendecía a veces y a veces no lo bendecía a Pablo. El Señor bendecía a David, bendecía a José y a veces no lo bendecía. No, es un error medirnos si Dios nos da o Dios no nos da. Por eso es que es importante entender el mensaje del Evangelio y el propósito eterno de Dios por el cual Él nos trajo en esta tierra. Encima después viene Jesús en el Nuevo Testamento y levanta la vara más alta, entiendo yo, para nosotros los hijos de Dios. Y la necesidad ya de entender un mundo espiritual que se aproximaba. Jesús se acerca y se presenta, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y nos presenta un reino espiritual. Un reino donde hay un rey, un sistema de gobierno espiritual. Y Dios nos ha hecho, usted y a mí, seres espirituales. El mismo Jesús dice, ustedes ya no se tienen que preocupar por estas cosas, por la comida, por la bebida, por lo que se van a vestir. Jesús mismo levanta la vara y dice, ya no se preocupen por lo material. Es hora de entender estas otras cosas espirituales.
¿Por qué? Porque estas cosas espirituales son las que usted y yo necesitamos para vivir diariamente y estar vigentes en el Evangelio hasta que el Señor venga a buscar su iglesia. Dicen los que han estudiado la Biblia que en la Biblia hay 3.565 promesas del Señor a su pueblo. Y el apóstol Pablo dice en Corintios que ya todas esas promesas en Cristo son una verdad y una realidad en nuestras vidas. Todas las promesas en Dios son en Él un sí y en Él, en Cristo, un amén por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Por eso, iglesia, que nosotros hoy tenemos que tener un entendimiento bien claro en el nuevo pacto, que es ser bendecido por Dios. Porque de las cosas materiales ya dijo Jesús que no tenemos que ocuparnos. No tenemos que preocuparnos. No tiene que quitarnos eso la paz. Tenemos que en fe esperar que Él nos provea y sí fijar nuestra mirada, fijar nuestra voluntad, nuestros deseos en todo lo eterno y incorruptible que el mensaje del Evangelio presenta. Toda la Escritura tiene un mensaje final y es el propósito eterno de Dios para la humanidad. Así que yo quisiera ahora desarrollar 8 puntos, muy breves, se lo voy a hacer, porque como le dije antes, yo necesito que usted tome nota y que usted después indague en cada uno de estos 8 puntos, porque estos 8 puntos son el patrimonio espiritual que Jesús nos dejó en la cruz. Amén. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1, vamos a empezar a leer a partir del verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14 vamos a leer. Pero miren, vamos a ver 4 cosas que hay en este versículo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo encierra 4 verdades. Primero que nada dice que la bendición es dada por el Padre. Segundo, dice que ya es un hecho, ya ha sido dada. Tercero, estas bendiciones son espirituales. Y cuarto, estas bendiciones tienen vigencias en Cristo. Para eso necesitamos tener en claro qué es estar en Cristo. Estar en Cristo es una posición espiritual. Dice la Biblia que antes estábamos en las tinieblas, pero ahora Él nos trajo al reino de la luz admirable. Pero para estar y permanecer en este reino de luz, debemos vivir bajo una obediencia a ese rey. Así, más o menos y llanamente, le estoy explicando qué es estar en Cristo. Es estar bajo el gobierno de este amo y Señor de nuestras vidas. El domingo predicaba en una iglesia a la noche y yo le pregunté a los hermanos que están ahí, le digo: ¿todos acá han recibido al Señor en su corazón? Sí, gritaban todos. ¿Todos le dieron una vez su corazón a Jesús? Sí. ¿Y todos saben lo que implica eso? Y se hizo un silencio, ¿no? Entonces yo traté de explicar lo que significaba vivir bajo el señorío de Cristo. El significado real de haber entregado nuestro corazón al Señor es vivir bajo su señorío, es hacer su voluntad. Entonces recuerden esto, que la bendición, podés ponerme por favor nuevamente el 3, dice, es dada por el Padre, ya es un hecho en nuestras vidas.
Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa bendición es espiritual y es en Cristo. Pablo no nos está hablando acá de algo que va a suceder, sino que algo que ya ocurrió. ¿Y cuándo ocurrió eso? En la cruz. Cuando Jesús venció, cuando Jesús resucitó, usted y yo hemos sido beneficiarios de toda su bendición. La Biblia declara que ahora somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Biblia, y nos gozamos en una esperanza de una vida eterna. Hermanos, tenga por certeza de que Jesús no murió para darle riquezas, sino que Jesús murió para salvarlo, para justificarlo, para darle una vida eterna con el Señor. Sigamos leyendo, por favor, versos 4 y 5. La primera bendición espiritual que declara aquí la palabra, anótela por favor. Escogido, puede poner una barra como yo puse, elegido. Dice, según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Tiene un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El capítulo 4 comienza a declarar la primera bendición espiritual, que es haber sido escogido. Dice más adelante, por puro afecto de la voluntad de Dios. ¿Usted entiende lo que es haber sido elegido? ¿Se acuerda cuando eran chicos y armaban los equipos de fútbol? Algunos elegían, otros no. Y esto es duro, espiritualmente. Algunos no lo aceptan. Pero Dios, en su soberana voluntad, nos escogió para salvación. La Biblia enseña que Dios soberanamente y voluntariamente escogió a un grupo de personas para salvación y a otros los dejó libres para condenación. En el libro de Lucas, el Señor dice, Cristo los seleccionó. En el libro de Juan, el Señor dice, yo los elegí a ustedes. Porque no se puede hacer doctrina de un solo versículo, pero le estoy diciendo 3 o 4 versículos más para que usted entienda. Y si usted indaga y busca en la Biblia sobre esta elección del Señor sobre nosotros, se va a cansar de encontrar versículos bíblicos que apoyan esta verdad. Por favor, déjamelo puesto el versículo 4 y 5. Dice, en amor, dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por puro afecto de su voluntad. El Señor te eligió y me eligió a mí para pasar una eternidad con Él. La segunda bendición es esa que leímos. Predestinados, dice, y adoptados. Dice que todo esto fue en amor. Nos predestinó para ser adoptados. ¿Sabe lo que significaba en ese tiempo ser adoptados en el tiempo bíblico? Una persona que era adoptada tenía todos los beneficios de un hijo legítimo. Así el Señor nos eligió a usted y a mí y nos adoptó. Por lo tanto, como hijos legítimos somos herederos y coherederos con Cristo, dice la palabra. La Biblia dice que Cristo es el primogénito de muchos. Esos muchos somos nosotros, usted y yo. Predestinados y adoptados. Esa es la segunda bendición. Vamos a la tercera, la que dice el verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La tercera bendición que declara aquí la palabra, que hemos sido aceptados, aprobados
en Cristo. ¿Aprobados en quién? Dice, en el amado. ¿Se acuerdan Jesús en su bautismo? ¿Qué dijo el Señor? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Usted y yo hemos sido aceptados a través de Cristo. El Padre nos aceptó porque no nos mira a nosotros, nos mira a través de Cristo, a través de su Hijo amado. Vamos a la cuarta bendición que menciona aquí este pasaje, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, hemos sido redimidos, perdonados, libertados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Hermano, tome nota de estos puntos y por favor indague en la palabra de Dios. ¿Qué significa el ser redimidos? ¿Por quién? Por su sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. La sangre de Jesucristo, el Cordero perfecto, sin mancha y sin pecado, nos ha redimido. Y dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. En Cristo tenemos redención y dice su palabra que Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Amén. Esa es la cuarta bendición espiritual. Antes éramos esclavos del pecado, pero ya no lo somos porque el Señor ha dado su vida para nosotros. Primera de Pedro 1:18. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:18? Cambio el volumen, me parece, ¿no? Algo se movió. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí está la redención, a precio de sangre. Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el precio de nuestra redención, su sangre. ¿Es una bendición el haber sido redimidos? ¿Es más importante que un auto, que una casa? ¿Es más importante que nuestra salud? Sí, porque esta redención es por la eternidad. No es por los 70 u 80 años que podemos llegar a vivir aquí en la tierra, es por la eternidad. Claro, tantos años viendo la bendición solo en lo material, que hoy, si esta redención no la vemos o no la palpamos, pareciera que no tiene valor. Por eso es que oro para que el Espíritu Santo nos dé un entendimiento de cada una de estas realidades espirituales que hemos sido beneficiados a través de la cruz. La quinta bendición, verso 8. Seguimos con Efesios 1, capítulo 8. Capítulo 1, verso 8. Dice, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Estos términos teológicamente significa haber sido iluminado para poder entender su palabra. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Por eso es que mucha gente lee la Biblia y no la entiende. Dice que hemos sido iluminados con toda sabiduría e inteligencia de Dios. ¿Para qué? Para conocer su voluntad, para entender los misterios de la vida. Hace unos veranos atrás alquilamos una casa a una señora y esa señora, cuando nosotros le contamos que éramos pastores, dice, yo tengo una Biblia ahí, la leo, pero no entiendo una jota, nos decía la señora. Porque necesitan esto, necesitamos ser alumbrados por el Espíritu Santo en sabiduría y en inteligencia para entender la palabra de Dios. Dice el apóstol Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da en abundancia.
Por eso dice también la palabra de Dios en el Salmo 105, que lumbrera es a mis pies tu palabra. Necesitamos esa iluminación de parte de Dios para entender la palabra y poder aplicarla en la vida diaria. Esa es la bendición de haber sido iluminados para poder entender su palabra. ¿Cuántas personas hay que se le ha predicado el Evangelio y no reacciona porque no entienden? Porque están velados, dice el apóstol Pablo, porque aún no han sido iluminados. Pero usted y yo, que estamos aquí en esta noche, ya hemos iluminados con toda sabiduría e inteligencia espiritual para entender los misterios de la vida. La sexta bendición, versos 9 y 10. Tenga en cuenta esto antes de leerlo. El Señor una vez dice, Abraham es mi amigo. ¿No habré yo de revelarle a Abraham lo que voy a hacer? Fíjense lo que el Señor nos revela ahora en el verso 9 y verso 10. Dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Usted y a mí, Dios nos ha revelado el misterio de los tiempos. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo termina la historia de la humanidad? Termina con Cristo como cabeza y todas las cosas del cielo y de la tierra reunidas en Él. Esa es la bendición espiritual, saber que este mundo no termina con Satanás al mando. Este mundo termina con Jesús viniendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar una eternidad con nosotros. ¿Para qué nos revela su plan el Señor? Para que usted y yo podamos saber cuál es nuestra asignación dentro de ese plan. Cómo vivir sabiamente para Dios. Hace unos días atrás yo le pregunté, ¿está sirviendo al Señor? ¿Qué está haciendo por el Señor usted en este tiempo? Somos participantes de un propósito eterno. No podemos vivir ajeno a esto. No podemos vivir como si nada pasara. Al contrario, cuando vamos entendiendo estas realidades espirituales, tiene que despertarse un agradecimiento y una sed en nosotros por servirle al Señor, por dar a conocer su reino. Dios nos reveló su plan para que vivamos sabiamente y una eternidad con Él. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Efesios le dice a su congregación en ese momento, le dice, ustedes tienen que vivir como es digno del Señor. Deben vivir sabiamente, haciendo lo que le conviene al Señor, siendo entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Vivir con diligencia cada día. Orar al Señor, buscar su rostro, buscar de saber su voluntad para vivir dentro de esa voluntad perfecta que Dios estableció para su iglesia. La séptima bendición, verso 11. La herencia. La herencia en Dios que tenemos. Dice, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Recuerden que siempre habla en tiempo pasado, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una y otra vez repite el autor que todo esto es voluntad de Dios. El habernos bendecido con estas bendiciones espirituales es bendición de Dios, es su designio, es su voluntad en el cumplimiento de los tiempos. Ahora, dice que al reconciliarnos, al limpiarnos con su sangre, nos incluyó en una herencia incorruptible. Recién le dije que hemos sido adoptados hijos de Él. Todo hijo adoptado recibe una herencia. Y también dice la Biblia que somos coherederos con Cristo de esa herencia. Ahora, ¿de qué se trata esa herencia? Vamos al libro de Tito.
nos empieza a dilucidar un poco para entender de qué se trata esa herencia. Tito, capítulo 3, verso 7, en la NTV. Dice, por su gracia, Él, Dios, nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esa es nuestra herencia en el Señor, una vida eterna. Por eso cuando vamos a un velorio, cuando nosotros mismos nos toque partir de este mundo, sabemos que ahí no se acaba todo. Sabemos que ahí es el cumplimiento de esta herencia que el Señor nos ha dado, una vida eterna con Él, una vida eterna en presencia del Padre. ¿Y cómo va a ser esa vida allá? Algunos me preguntan, ¿nos conoceremos? ¿No nos conoceremos? No sé, hay muchas cosas que no sabemos de cómo va a ser, pero hay otras que sí. Las aclaró el Señor en el libro de Apocalipsis 21, verso 1. Miren lo que dice la palabra. ¿Cómo va a ser esa herencia y cómo va a ser esa vida eterna allá con el Señor? Dice el apóstol Juan, Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Verso 2. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Dios morará con nosotros. Amén. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la vida eterna. Aquí está declarando cómo va a ser esa vida allá con el Señor. Verso 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas son las condiciones de la vida eterna que el Señor nos ha dicho que hemos heredado y la cual usted y yo no podemos desconocer. ¿Quién no quisiera vivir acá sin pagarle a EPEC, sin pagarle a la AFIP, sin tener que trabajar, sin tener que padecer dolores, sin tener que padecer enfermedades? Hay un día, hay una promesa que se cumplirá, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Va a haber un día en que no va a haber más llanto, va a haber un día que no va a haber más dolor. Él nos alumbrará, dice su palabra, y Él va a convivir y seremos su pueblo. ¿Es una bendición o no es una bendición? Es ser parte de esa herencia. Amén. La octava bendición espiritual en el verso 13 y 14. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Verso 13 y 14. Dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, la garantía de que esa herencia se va a cumplir hasta la redención completa de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Amén. La vida de un cristiano sería imposible llevarla adelante sin el Espíritu Santo aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos ha señado, dice, las arras del Espíritu. Ha puesto una marca sobre nosotros de pertenencia. Le pertenecemos a Él. Hasta la redención completa, dice la palabra. Por eso que usted y yo
podemos vivir una vida que agrada al Padre porque tenemos al Espíritu Santo aquí. En el antiguo pacto solo algunos reyes, sacerdotes, algunos profetas tenían el Espíritu Santo. Pero hoy en el nuevo pacto todos tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, cuando usted de a poquito y yo vamos entendiendo estas bendiciones espirituales, también podemos entender lo que Jesús dijo antes de ascender al cielo. Allá en Juan 15, verso 5. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, permanezcan en mí, permanezcan en mis mandamientos, permanezcan en mi amor, porque sin mí nada podrán hacer? Claro, yo puedo comprarme un auto, puedo casarme, puedo ir a la escuela, todo eso lo puedo hacer, pero estas cosas espirituales no. Solamente son en Cristo. Sin mí nada podéis hacer. A esto se refería el Señor, a las cosas que Él nos ha dado en la cruz. Yo no podía redimirme a mí mismo, usted tampoco. Yo no podía participar de una herencia si no era por Cristo. Yo no podía recibir el Espíritu Santo si no habría sido de la gracia de Cristo sobre nuestras vidas. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podríamos haber recibido de estas herencias en el Señor. Lo invito a que se ponga de pie, invito a los músicos que pasen. A modo de repaso, le pedí a los chicos de multimedia que hagamos una plaquita para repasar estas 8 bendiciones, y que no son todas, Usted puede seguir indagando en la palabra, pero es importante que profundicemos en cada una de ellas, que se nos revele, que sepamos, porque como dije hace un momento, usted y yo algún día vamos a partir de esta tierra, y ahí va a cobrar mayor relevancia en nuestras vidas cada una de estas cosas que el Señor ya nos ha dado en la cruz. Por favor, la plaquita, ¿puede ser, Sol? Dice, escogido, predestinado, aceptados en el amado, redimido, iluminados en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se nos ha revelado el plan de Dios, su propósito eterno. Sabemos cuál es el fin de todas las cosas. Se nos hizo parte en una herencia incorruptible y hemos sido llenos por el Espíritu Santo para caminar aquí en la tierra. Hermanos, oro al Señor para que esta iglesia tenga el entendimiento completo de eso que nos ha sido dado. Eso que tiene más valor que cualquier cosa aquí terrenal, porque esto es eterno. Esto nadie te lo puede quitar. Pero si no lo entendemos, no lo podemos disfrutar. Dice la Biblia que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Gozo de qué? De haber sido redimidos, de haber sido escogidos, de haber sido iluminados por el Espíritu Santo. Y cuántas otras cosas que tendremos que ir descubriendo en la palabra del Señor. Por eso es que nada de lo que sucede en este mundo puede afectarnos. Porque usted y yo ya hemos elegido para otra cosa. Usted y yo estamos en unos planes mayores del Señor que los que podemos desarrollar aquí en la tierra. Amén. ¿Se puede comprender todo esto y permanecer indiferentes a Dios? Solo debemos manifestar nuestro agradecimiento al Señor cada día de nuestras vidas. ¿Cómo no adorar a ese Dios que nos ha redimido? Aquel que abrió el entendimiento, aquel que abrió los cielos para nosotros, aquel que nos ha adoptado como hijos suyos y nos ha dado una herencia incorruptible. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? Amén. Si usted está en Cristo, dice la palabra, cada promesa escrita es una realidad en nuestras vidas. A veces las personas dicen, quiero ir a la casa del Señor para recibir una palabra de aliento. ¿Qué mejor palabra de aliento? Que ya hemos sido
todo lo que el Señor nos ha dado. Qué mejor palabra de aliento que Cristo ya vino y venció la muerte, venció el pecado, y usted y yo tenemos la opción de vivir en libertad. Qué mejor noticia que nos espera una herencia corruptible, una eternidad con el Señor. Qué mejor que eso. Eso no le hace sombra a nada aquí en la tierra, pero tenemos que entenderlo, iglesia. Tenemos que hacerlo parte nuestra, tenemos que creerlo. Porque muy en el fondo, muchos cristianos aún descreen de esta herencia incorruptible. Muchos creen, sí, eso está, pero ¿cuándo la voy a ver? ¿Cuándo la voy a tocar? Por eso dice el Señor, es justo, por la fe vivirá. Sin fe en el Señor no tenemos nada. Sin fe en el Señor la Biblia es un cuento de hadas y nada más. Pero hay algo en nuestro interior. Hay algo que el Señor ha depositado en la semilla en nosotros, que sabemos que estamos caminando en la verdad. Que no es fácil, pero estamos caminando en la verdad. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y adoremos al Señor por unos minutos, teniendo presente lo que en esa plaquita estaba escrito para cada uno de nosotros. Amén. Por la sangre